Hoy nos toca ver el estudio El Salvador herido. Miraremos al que fue traspasado. Dice el libro de Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Muy bien. Bueno, todo esto comenzó, pastor, en Génesis 3:15, que nos enseña aquel episodio donde pues Dios plantó el huerto, ¿no? Plantó el huerto del Edén y todo era hermoso, nos dice la palabra que era hermoso y plantó ahí a Adán. Posteriormente ya conocemos la historia donde también surge Eva, pero a raíz del pecado donde la serpiente incita a la mujer a pecar y hay una corrección. Hay una corrección que Dios da al hombre como responsable y obviamente pues también a la familia, a Eva, su esposa, pero también hay una promesa de restauración. Pero nos dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. La promesa de un Salvador, pastor. Pero un Salvador herido. Herido. Qué interesante, porque eso nos hace reflexionar. Por un lado, Mario, que es una lucha entre el bien y el mal. Sí, efectivamente. Entre la serpiente y el Salvador. Así es. Y algo que enseña este versículo, pastor, lo que usted dice, herido, es que dice, en otra versión dice, tu descendencia te golpeará la cabeza, hablando a la serpiente, y la serpiente dice, le tomará el talón, o sea, el calcañar. Entonces, qué interesante nos hace ver que un Salvador que va a también traer un poco, va a tener sufrimiento, pero bueno, en ese sufrimiento nosotros somos bendecidos. Así es, porque al final de cuentas, la Biblia nos dice que nosotros también, en cierta forma, Dios va a poner debajo de nuestros pies a la cabeza de la serpiente, para tener victoria sobre ella. Qué importante esto, porque me hace pensar que a pesar de que fallamos, como Adán y Eva que fallaron, aún así Dios nos da una nueva oportunidad. Su fidelidad siempre presente. Y esa oportunidad tiene que ver a través de ese Salvador herido. Así es. Qué interesante, porque cuando analizamos la vida del Señor Jesús, Él empezó a anunciar a sus discípulos, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser golpeado, va a ser maltratado y va a ser herido, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Pero Él iba anunciando sus sufrimientos. Y los discípulos en realidad nunca entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. El lenguaje del cielo. Inclusive cuando está siendo maltratado, ninguno de los discípulos está entendiendo lo que está sucediendo. Pero dice, a mí me llama la atención, aquí en Mateo capítulo 27, versículo 50 y 51, dice, mas Jesús, habiendo hablado otra vez, clamó a gran voz y entregó su espíritu. O sea, muere. Dice el 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Hubo un acontecimiento interesante a través de la muerte de Jesús. Y parece que nadie está entendiendo lo que está pasando, pero hay alguien que es el primero que se da cuenta de lo que está sucediendo, porque dice en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temiendo a gran manera, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Qué testimonio tan impactante. Porque no es un judío, no, es un gentil que está viendo el acontecimiento y está escuchando, cómo le están clavando las manos, y en lugar de enojarse dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y que ve a su mamá y a un joven y le dice,
joven, ahí está tu mamá, mamá, ahí está tu hijo. Todo el escenario. Y está viendo todo ese espectáculo. Y cuando clama y dice, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en el momento en que él muere, él está viendo y está diciendo, está temblando. Está temblando, algo sucedió espiritualmente. Vaya, que posteriormente se da cuenta que hasta el velo del templo se rasgó, pero de una forma única. Porque normalmente las cosas... Que no había forma de que se rasgara. Sí, pero vaya, si hubiera sido una persona, normalmente se rasga de abajo hacia arriba. Ajá. Pero dice aquí la escritura que se rasgó de arriba hacia abajo, donde el que hizo el movimiento fue Dios. Ajá. O mandó Dios a sus ángeles que dijera, ya está abierto el camino de salvación, el camino de redención, donde la gente puede llegar hasta su presencia a través del sacrificio de su hijo. Sacrificio perfecto. Y por esto ese centurión, cuando entiende esto, él dice, este hombre es el Hijo de Dios. Ahora, pastor, algo interesante de este versículo que acaba de leer es que dice el centurión y los que con él estaban. Estamos hablando que son 100 personas, ¿sí?, que se dieron cuenta de la obra redentora del Señor Jesús. Porque yo imagino que fue ese grupo encargado, ¿sí?, de custodiarlo en el camino al monte de la calavera. Fueron sus soldados que lo están crucificando. Uno de sus soldados sacó una lanza y lo traspasó. Están viendo todo esto. Entonces, este centurión dijo, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente. Y qué importante, vaya, que un gentil que está viendo eso, él pueda entender espiritualmente lo que está pasando. Y reconocer la obra del Señor. Y bueno, Jesús muere, resucita, está 40 días con sus discípulos. Después dice, yo me voy, pero voy a enviarles el Espíritu Santo. Empieza el tiempo de la iglesia. Pero cuando Él se va, están los discípulos viendo al cielo y se le presentan unos ángeles y le dicen, ¿qué están viendo? Pues al Señor que se acaba de ir. Dice, no hombre, ese mismo que se fue es el mismo que va a descender, que va a regresar. Y eso nos habla de su venida. Y este pasaje con el cual empezamos de Apocalipsis 1:7, que nos dice, aquí viene en las nubes. Cristo viene en las nubes y todo ojo le verá. Impresionante, pastor. Pero le verá de una forma muy interesante porque dice, verán al que fue traspasado. Pero hay algunos pasajes muy interesantes que nos hablan de su vestuario. Sí, mire, Isaías 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar. He pisado yo sobre el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiese quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Qué interesante, pastor, porque está hablando a futuro. 700 años atrás, Isaías ya está viendo a Cristo, ya regresando. Impresionante porque, pues, habla de ese juicio de Dios. Por un lado, habla de que apenas se le va a manchar su ropa de sangre al traer juicio sobre todas las personas. Pero ese aspecto también tiene un mensaje pasado. Sí. El que viene precisamente en Apocalipsis 19, cuando Él viene en su caballo. Sí. Y nos dice algo muy interesante de su ropa. Así es, quiere que lo lea por aquí. Dice, Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y como que apunta
hacia el pasado. ¿sí? A lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es. Entonces, como interesante, Isaías nos dice un aspecto Futurista. pero Apocalipsis nos dice es un aspecto pasado. Pero al final de cuentas es el mismo Señor con ropas teñidas de sangre. Y la misma obra redentora y todo lo que va a hacer el Señor. En este caso, hablando a lo que dice Isaías, futuresco, ¿no? El juicio que va a venir sobre toda persona. Bueno, sobre los impíos, que son los que se rebelan en contra del Señor. Pero a mí me llama la atención porque dice, todo ojo le verá al que fue traspasado. Pero Jesús, literalmente fue traspasado en Jerusalén. Así es. Con su pueblo Israel, con el pueblo romano que estaba ahí, o sea, gentiles y judíos juntamente, y las autoridades que eran Herodes y Poncio Pilato, y los somos sacerdotes. Pero dice Zacarías 12, versículos 10 en adelante, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, mirarán a mí, y dice aquí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto, que fue allá en el valle del Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, la descendencia de la casa de David por ti, sus mujeres por ti, la descendencia de la casa de Natán por ti, sus mujeres por ti, los descendientes de la casa de Leví por ti, sus mujeres por ti, los descendientes de Simei por ti y sus mujeres por ti, y todos los otros linajes, cada uno por ti y sus mujeres por ti. Y habla de que todos estos van a estar llorando. Ajá. Y bueno, yo creo que todo el mundo, hoy en día, que cuando parece que el mundo, al igual que entonces, que se levantaron en contra de Jesús y lo crucificaron, el mundo se está preparando en cierta forma con una mentalidad de que no quieren nada con Dios, y aún así el Señor va a venir. Así es. Él viene, y hay otro pasaje aquí en el capítulo 13, versículo 6, que dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Wow, está muy bonito ese pasaje, muy bonito. Y uno no lo entiende, porque uno dice, con amigos como esos, ¿para qué quieres enemigos? Pero hablando en el corazón de Dios, habla de que Él dio su vida por las ovejas. Ajá. Él dio su vida por los creyentes. Y todo aquel que es creyente recibe el favor del sacrificio de Cristo. Todo aquel que no se arrepiente de sus pecados es culpable de la muerte de Cristo. Pero el creyente es beneficiario de la muerte de Cristo. Por supuesto. Y dice aquí, cuando vean al que fue traspasado, oye, sí, ¿qué heridas son estas? Me las hicieron en la casa de mis amigos. Pero fíjese, pastor, lo que está mencionando acerca de este versículo, acerca del sacrificio, la herida, lo que el centurión vio, me viene a mi mente también aquella escena donde están los hombres malos y perversos al lado de Jesús. Y obviamente uno está injuriando, dice, bueno, hiciste tantos milagros, ¿por qué no te descuelgas tú y también a nosotros? Pero otro con un poquito más de temor ve las heridas, ve todo lo que acontece, ve que no es normal lo que está pasando, porque imagino que bueno, no han perdido la conciencia, están viendo lo que está ocurriendo, todo el panorama, y dice, pues acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, al ver todo eso, lo que usted dice, somos beneficiados cuando nos arrepentimos y reconocemos la obra
del Señor. Y vemos ese Salvador herido. Y algo que a mí me llama la atención, porque inmediatamente el siguiente versículo también es una profecía que cumplió Jesús. Y dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Y fue lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos esa noche en el huerto. Que se iban a... Todos se van a espantar de mí, todos van a huir, me van a dejar solo. Pero dijo esto, porque escrito está, ¿no? Herir al pastor y las ovejas van a ser dispersas. Y a pesar de que Pedro no lo entendió, porque él cuando ve venir a la turba, él sí saca la espada y le corta la oreja a uno. Y Jesús dice, no, el que a hierro mata. A hierro muere. Él dice, ¿no crees que yo le puedo orar a mi Padre y no me mande una legión de ángeles y mate a todos los que están aquí? Pero el cumplimiento del propósito de los planes de Dios son tan importantes que Jesús mismo dio su vida. Él dijo, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Impresionante. Y resulta, cuando vemos esto, que Dios nos prometió un Salvador y que lo íbamos a identificar porque está herido. Jesús cumple ese requisito. ¿Sí? ¿Sí? Por eso dice, y mirarán al que fue traspasado y todo ojo le verá. Y dice Pablo, bueno, y toda lengua confesará que y toda rodilla se doblará ante el Señor de la gloria, ante el Jesucristo, porque Él es el único digno. Y a mí me hace recordar un pensamiento que cuando en la visión de Juan, ahí en el Apocalipsis, que hay un libro que nadie puede ver, que nadie puede tocar, que nadie puede quitar los sellos. Y Juan está llorando, ¿cómo es que nadie pueda? Se le acerca un anciano y le dice, ya no llores más. El león de la tribu de Judá ha vencido y él puede abrir los sellos. Y cuando voltea Juan a ver, no ve un león, ve un cordero inmolado. Wow. Un cordero muerto. ¿Por qué? Porque es el mismo cordero inmolado, es el mismo león que va a venir. El mismo que murió en la cruz del Calvario, es el mismo que ahora va a venir con gran poder y gran gloria a gobernar este mundo. Así es, pastor. Y qué bendición poder entender y comprender esto, y que nos llena de gozo porque, bueno, lo entendemos a la luz de la palabra. Así que, qué importante, porque la promesa no es, viene el Salvador rico, no es, viene el Salvador inteligente, o no es el hombre de guerra, no, viene, vaya, así como entró en Jerusalén, manso y humilde, cabalgando en un pollino, ahora viene en un caballo blanco, pero viene con ropas teñidas, donde él dijo, ya pagué el precio. Así es. Y todo ojo le verá. Qué guau, qué bonito. Así que con esta promesa queremos terminar este estudio. Dice la Biblia que todo ojo le verá, toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará delante de Jesús para gloria de Dios Padre. Que el Señor Jesús sea precisamente esto, que siempre lo veamos, que siempre lo confesemos y que siempre podamos doblar nuestra rodilla delante de Él. Que Dios le bendiga ricamente.